¿Cómo está? Continuamos con nuestra serie acerca del fin del mundo, ¿verdad? Que es una serie donde estamos hablando de las teorías que existen en relación a lo que se llama el fin del mundo. Dentro de esas teorías está la teoría bíblica del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que es una teoría que de una o de otra forma eh, tiene unos contextos relacionados con el cambio climático, es decir, con los cambios geológicos que está sufriendo la Tierra, y otras con lo que es algo profético, de revelación. Aparecen unos caballos en el libro de Apocalipsis capítulo 6, donde se habla de unos gobiernos que vienen desde el ala militar, de unos gobiernos que vienen desde la imposición militar. Es decir, que van a regir el mundo a través de la fuerza, a través del poder. En la Edad Media el pensamiento fue cristocéntrico, es decir, que todo giraba en torno a la religión. Las artes, la ciencia, la cultura, la política, se tornaron todas a girar en relación al pensamiento cristocéntrico, al pensamiento religioso. Y fue la monarquía y la religión quienes dirigieron los destinos de la humanidad durante la Edad Media. En la modernidad, con la teoría cartesiana de René Descartes, aparece el pensamiento teocéntrico, la ciencia. Ya el centro del pensamiento es el hombre, es el humanismo. Pero pasadas las dos primeras guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la humanidad empieza a experimentar lo que es el posmodernismo, el desencanto, la liquidez, la desilusión de haber hecho un buen porvenir y terminar de nuevo en el caos, terminar de nuevo en el abismo. Y esa es la situación a la que se ve la humanidad de hoy. Una humanidad que pudo haber hecho mejor las cosas, que pudo haber cambiado, que pudo haber tenido un porvenir, pero se ha iniciado en un proceso de autodestrucción a sí mismo. Un proceso de autodestrucción que narra el libro del Apocalipsis, donde primero se pone en evidencia que la luna y el sol no son cuerpos celestes eternos. La luna y el sol no son cuerpos celestes eternos, como lo afirman algunos astrónomos. Es decir, que tienen una fecha de caducidad. Y la Tierra es un planeta el cual depende de estos cuerpos celestes. Pero también habla de los meteoritos, de los cometas, de los satélites, de los cuerpos celestes que pueden llegar a estrellar contra la Tierra. Y eso lo menciona el libro del Apocalipsis.
que pueden llegar a estrellarse contra la Tierra. Pero también habla de que por primera vez el hombre va a cruzar la esfera del antropomorfismo. Antropomorfismo. Va a cruzar esa esfera. Es decir, que va a tener la habilidad telepática, va a tener habilidades habilidades telequinocéticas y telepáticas. Son inteligencias múltiples que han estado en el ser humano todo el tiempo, pero que nunca las había podido desarrollar. Pero ahorita con la inteligencia artificial el ser humano va a poder desarrollar esas habilidades de la telequinesis y de la telepatía. Este proyecto a través de la neurociencia es un proyecto llamado BRAIN, donde Europa ha investigado mucho tiempo. Es decir, a través del algoritmo, del software, de la nube algorítmica, poder leer las neuronas del pensamiento del ser humano. Leer las neuronas del ser humano. Un proyecto que por primera vez le va a permitir al Homo sapiens crear una sinapsis cerebral, mirar los surcos neuronales y los caminos que va abriendo las neuronas en el cerebro mientras va aprendiendo. Eso ha provocado un porvenir de una humanidad incierto, un porvenir en la incertidumbre, un porvenir en el misterio, en donde el cambio climático aumenta. Es decir, la situación ambiental nunca antes había estado en la mira, en el punto de discusión como lo está hoy. Desafortunadamente, la discusión ambiental se ha tomado desde un punto de vista político, es decir, desde un pensamiento gubernamental. Y es un gran error. Es el fracaso, porque el ambiente no es un factor político, sino que es un factor de las ciencias naturales. Es un factor de las ciencias para la vida, cuyos postulados no pueden entrar en una negociación. Es decir, no podemos negociar si queremos tener sol o no queremos tener sol. No podemos negociar si queremos que se den los procesos de fotosíntesis o no queremos que se den. No podemos negociar si queremos tener agua o no tenerla. Son factores indispensables para la vida humana. Es decir, que el cambio ecológico ha comenzado. Los polos, el polo norte y el polo sur, empiezan a derretirse a manera agigantada. Mientras damos esta conversación, cientos de icebergs
cientos de osos polares, cientos de focas, cientos de lobos siberianos, cientos de especies autóctonas de allí, del Polo Norte, del Polo Sur, parte de Groenlandia, Siberia, lugares que eran fríos, la temperatura empieza a cambiar. Y ese enfriamiento que le aportaban al planeta, ese enfriamiento que le aportaban a la Tierra, en donde mantenían el planeta a una temperatura estable, esa temperatura empieza a desestabilizarse, empieza a tener contradicciones. Sumado a eso, se le suman los gases de efecto invernadero. Se le suma la gran contaminación que está teniendo los ríos, las aguas, en un mundo que desecha y desecha y piensa poco en el reciclaje, piensa poco en la recuperación, piensa poco en la reutilización de muchos insumos y de muchos productos que se pudieran utilizar. Entonces, parte de lo que se menciona de que va a ser del fin del mundo es ese cambio ecológico, es esa transformación ecológica que el Sapiens le está dando al planeta, pero para el precipicio. Para el precipicio. De los 8 objetivos del milenio, el cual se comprometieron las Naciones Unidas, se comprometieron los países, no se ha cumplido ningún objetivo. No hay estadísticas claras del cumplimiento de ese objetivo. No hay estadísticas. Tampoco hay un porvenir cierto para los países en vía de desarrollo. Los países en vía de desarrollo no tienen un porvenir cierto en ningún punto de vista, ni en la economía, ni en las culturas, porque muchas de esas culturas están siendo arrasadas por Occidente. Muchas culturas y tradiciones de los pueblos están siendo absorbidas por el imperialismo. Por nuevos géneros musicales que llegan y se imponen y borran la memoria de esas culturas. Tampoco hay un porvenir cierto de los ecosistemas por la creciente tala de árboles, por los arboricidios, por la urbanización exagerada, por los altos índices demográficos. Miremos el estallido demográfico de China, un estallido demográfico sin precedentes, donde muchas especies de monos están amenazadas
o en vía de extinción. Hay muchos empleos que están llegando al borde de la extinción, que están desapareciendo por causa de la creciente nube algorítmica y de las inteligencias artificiales. Cantidades de empleos que han desaparecido debido a estas inteligencias artificiales. Empleos donde vuelve a pasar lo mismo que sucedió con la llegada de la máquina en la Revolución Industrial o la Revolución Francesa. Recordemos este momento, cuando llegó la Revolución Industrial, cuando llegó la Revolución Francesa, que muchas mano de obra fue reemplazada por la máquina. La depresión económica. La depresión económica en la que entraron muchos países. Esa depresión económica vuelve otra vez a ponerse en lista. Vuelve a tomarse los países nuevamente esa depresión económica. Una depresión económica en donde los empleos pasan a la tercerización, donde los empleos son temporales, donde hay inseguridad laboral. Y esa inseguridad laboral produce la pérdida de derechos, como los derechos sindicales, los derechos a reunirse, los derechos a la asociación, los derechos al empleo. Esa inestabilidad que hace que un pequeño cúmulo concentre el poder y deja a una masa inmensa, a merced de la miseria, de la pobreza, de la angustia, de la falta de oportunidades. Ese pequeño cúmulo que se enriquece, como dice Noam Chomsky en un documental de la concentración de la riqueza o de los estados fallidos, ese pequeño cúmulo que se enriquece cada día más pequeño, es un círculo mucho más pequeño, en donde ese otro porcentaje se va al fenómeno criminal. Y es aquí donde vamos a hablar de un tema. Es aquí donde vamos a hablar de un tema del cual no hemos hablado y que es de vital importancia. Una cosa es la teoría apocalíptica del fin del mundo, revelación. Otras son los órdenes mundiales
que son los clubes de Bilderberg, acuerdos de los gobiernos mundiales o de los grandes poderosos de la tierra. Otra es las situaciones fortuitas o programadas a través del proyecto HART, que es lo que estamos viendo. Es muy importante comprender de que las órdenes mundiales siempre han existido. Las primeras órdenes mundiales que existieron desde Nimrod, desde Hammurabi, quien fue el que escribió el primer código de leyes, buscaban ir orientadas hacia la retribución, hacia la ley del talión, hacia el positivismo. El ser humano que causaba un mal, la sociedad o el Estado le infringía un mal. Lo desconcertante o lo analítico de este asunto es que esa ley retributiva o esa ley del talión fue una ley exagerada que afectó a muchos. Fueron unas leyes excedidas, sin lo que se llama el principio del humanismo, que trabaja Beccaria, César Beccaria o Beccaria, en los delitos y las penas. Es decir, que en un principio, después de que el ser humano pasó la barbarie, es decir, pasó de ese estado de barbarie, pasó de ese estado de migración, de nomadismo constante, y aparecieron las primeras civilizaciones, entre ellas Mesopotamia. La vida en civilización llevó a construir las primeras leyes, a construir las primeras normas. Pero esas normas fueron excedidas. Esas normas fueron normas que iban más allá del humanismo. El libro del Pentateuco narra muchas de ellas. Los libros del Pentateuco en la Biblia. Dice que quien hurtaba le arrancaban la mano con que hurtaba, es decir, se la amputaban. Quien intentaba asesinar a otro, también le quitaban la vida. Quien violaba a otra persona, lo apedreaban o la apedreaban y le quitaban la vida. Quien creaba falso testimonio, le quitaban la vida o lo asesinaban. Es decir, la pena de muerte era ampliada para muchos delitos. La pena de muerte se aplicaba constantemente y muchas personas morían. Y muchas personas fallecían. Había un
control excesivo, punitivista. La mujer era criminalizada constantemente. Analizando la historia de la mujer en las civilizaciones, especialmente Mesopotamia y en el Pentateuco, fue criminalizada por muchos factores. Es decir, que los juicios que se dieron durante el periodo bíblico del Pentateuco fueron juicios sin humanismo, sin posibilidades de recuperar la persona, sin posibilidades de entender el fenómeno de la criminalidad más allá del castigo, más allá de infringir un daño a quien había cometido el hecho reprochable. Ese fue el primer orden mundial.